Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Carmona y el día de hoy nos encontramos ante un caso de estudio en el cual se analiza la decisión de la Corte Suprema contra un recurso de casación que interpone el señor Antonio Sanz de la Rosa contra el Club Deportes Tolima. Solicitaba el reintegro como jugador o en un cargo superior por los perjuicios ocasionados, el reajuste de sus prestaciones sociales y además la reliquidación de la indemnización. Como no, la mayor problemática se encuentra en que exista una diferenciación, se reconozca esa diferenciación entre el contrato laboral y el publicitario. La corporación Club Deportes Tolima admite que existe un perjuicio en el jugador debido al accidente que ocurrió como una patología laboral. Reconoce el tiempo en el que éste trabajó para ellos. Los demás soportes existentes los niega, ha realizado los pagos oportunos tanto de salarios como de prestaciones. En este caso, la Corte Suprema de Justicia casa la sentencia proferida en el año 2009 oral del Tribunal Superior del Distrito Judicial para un mejor desempeño o una mayor veracidad de los hechos. Solicita a la DIMAYOR, División Mayor del Fútbol Colombiano, de la actividad del club deportivo durante el periodo en el cual fue contratado el demandante. Darte la siguiente pregunta: ¿sabes si los jueces establecen el salario en términos económicos en Colombia? ¿Qué dice al respecto el Código Sustantivo del Trabajo? Que no son ellos quienes lo establecen, pero el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 127 sí hace referencia a qué es el salario. De muchos, el salario es todo lo que recibe el trabajador como contraprestación de su servicio, sea en términos monetarios o en especie, que sin importar su denominación, si un pago se utiliza para retribuir una actividad de forma directa, es un salario. Con base en el estudio realizado al caso del futbolista contra su antiguo club de fútbol, encontramos que el juez apeló a tres principios del derecho laboral, que son: principio de la primacía de la realidad sobre las formas en el ámbito laboral, el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y el principio de la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. A mi compañero, en cuanto a los principios del derecho laboral, la primacía de la realidad establece que prima la realidad antes que la forma, es decir, antes que los documentos. También existe el derecho del pago mínimo y por debajo de este no hay una seguridad para el trabajador. El principio de estabilidad, el cual dice que indiferentemente que una persona tenga una discapacidad o no, no es una excusa para que sea contratada y mucho menos despedida. Considero que los principios implícitos y explícitos en el documento fueron totalmente oportunos para la defensa del trabajador. Asegura haber firmado extensos contratos. Dentro de ellos firma un contrato laboral en el cual se establece jugar como profesional con un salario de 750.000 pesos de sus derechos de imagen y por ello recibe un salario mensual de 4.250.000 pesos. La naturaleza del campo laboral, pues para nadie es un secreto que el fútbol mueve millones mediante contratos publicitarios. Más claro, referente a los contratos, la Corte establece que mediante el artículo 25 del Código Sustantivo de Trabajo se establece la concurrencia de los contratos, es decir, que pueden existir varios contratos aunque de naturaleza distinta. Sobre la importancia, si el pago es constitutivo de salario, sí, la importancia es muy alta, porque al momento de pagar prestaciones sociales, en el caso de que haya una terminación del contrato o haya una incapacidad temporal o permanente, el pago va a ser muy inferior o superior con los pagos que recibe la persona en el contrato actual laboral que tenga.
¿Qué le espera a los clubes de fútbol a futuro? Si siguen disfrazando sus contratos laborales con otro tipo de contrato, en caso de que sus futbolistas lleguen a acudir a la Corte Suprema de Justicia, sus fallos van a ser en contra del equipo de fútbol porque están violando el derecho laboral. Si sobre el juez hubiera podido tomar una mejor decisión en el caso del futbolista, encontramos que no, porque el juez se basó en los 3 principios del derecho laboral que son inmodificables, y estos 3 principios le dan la razón al futbolista. Totalmente de acuerdo con la sentencia. Creo que va a ser un inicio para algunos futbolistas que puedan estar llegando a pasar por este proceso. No solamente se les reconoció que hubo un despido injustificado, sino que además existía una concurrencia de los contratos a pesar de ser de naturaleza distinta. Se reconoció además que se firmó una conciliación debido a una situación vulnerable por problemas económicos, y además de ello se reconoce que existen unos pagos de cesantías y demás obligaciones laborales que no se habían reconocido hasta la fecha, utilizando esa diferencia entre estos contratos.